Siglo XVIII, Europa. Imagínate a un genio como Mozart al que todo el mundo quiere conocer. Reyes, emperadores, papas. Hoy hablamos de Mozart y el espíritu europeo. Soy Pablo González Casal. Soy Eva Garrido. Bienvenidos al 7º capítulo del podcast Piano Luego Existo. Hoy tenemos una nueva colaboradora, Elena Calvo, que no os perdáis, que es una pasada. Y tenemos a la colaboradora habitual, Pilar Bayón. Nos faltan Mané y Caco, no porque ellos no hayan querido, sino porque nos hemos centrado hoy en este especial de Mozart. Les tendremos en los siguientes con cosas, como siempre, muy interesantes, pero hoy nos centraremos en Mozart. Aprovechando que el 5 de diciembre se cumplen los 230 años de la muerte de Mozart, hemos decidido hacer un programa especial en el que tenemos una nueva colaboradora, además, que nos hablará de esta figura que, imaginaros cómo fue hace más de 200 años la vida de un músico que fue todo un genio y que viajó por más de 10 países y que controlaba más o menos 5 idiomas. Eso es una figura atípica, una figura importante sobre todo para la época, muy relevante para el estudio del piano, la música en general. Sus obras, ya sabéis, son muy importantes y se puede hablar, en concreto en la parte del piano también es una figura muy relevante y podemos hablar de muchas cosas. Hay mucho escrito sobre Mozart y por suerte hoy tenemos una especialista en historia de la música que es una pasada, así que no os la perdáis. Pero más en concreto sobre el piano, sabemos que sus obras tienen cierto carácter virtuosístico. Como anécdota, y que algunos ya conoceréis, los que seguís este canal, que su catálogo se recoge en las siglas KV bajo el nombre de Köchel y están ordenadas en este catálogo. Lo cierto es que Mozart creció o desarrolló su labor artística en una época en la que el teclado dominante era el clavicordio. Él, de hecho, era un gran clavicordista. Y los pianos que a él le gustaban, que eran los Stein, que era la tradición vienesa, eran pianos más ligeros, menos robustos que los ingleses, como ya hablamos en el capítulo de Chopin y Liszt. Estos eran pianos mucho más ligeros, mucho más similares técnicamente a lo que requeriría tocar en un clavicordio, con sus diferencias claras, evidentemente. Pero los pianos Stein, que eran sus preferidos, eran muy ligeros y por supuesto también eran registros más cortos, no tenían todas las octavas que tenemos actualmente. Por eso muchas veces estamos tocando una sonata de Mozart y vemos que en algún momento alguna figura melódica la corta y la baja de octava porque se acababa el registro y ese tipo de cosas que también pasa, por ejemplo, en Beethoven, como yo también algún día comentamos. De las obras de Mozart, sus sonatas son sus obras más interpretadas en los años de formación de un pianista. ¿Qué particularidades tenían estas obras o tienen para que sean las más estudiadas? Lo suyo es, primero, la dificultad, que claro, los conciertos son mucho más difíciles y la longitud son más cortas. Evidentemente, en los años de elemental estudiamos obras algunas un poquito más cortas, pero es verdad que las sonatas son sus obras más interpretadas y en ellas se puede ver, aparte de lo que hablaremos ahora del estilo clásico que podemos encontrar en el repertorio del estilo clásico y por qué es tan importante su estudio y tan habitual. Pero en concreto en las sonatas vemos que hay una cierta evolución compositiva, intentando un poco lo que acabamos de decir de abandonar el estilo del clavicordio y buscar efectos sonoros más precisos o más concretos del piano, pequeños efectos más. Es una escritura más pianística. Dentro de su catálogo, es verdad que las obras de piano no son las únicas, son importantes, pero no son las más importantes. Tiene mucha obra en general. Aparte de para piano solo, quiero decir, tiene mucha música de cámara, tiene piano a 4 manos, 2 pianos, música de cámara, tríos, quintetos con metales, tiene conciertos. Y de hecho los conciertos son sus obras, las obras que en vida le dieron más relevancia, más fama, y era con las que él sacaba más rédito. Y hoy, siguen siendo obras muy, muy importantes, pero que, claro, las otras obras se tocan tanto, las sonatas,
que casi están como por debajo en la posibilidad de escucharlas dentro de las que son las clases de conservatorio, por ejemplo. ¿Por qué ahora en el siglo XXI estudiamos tanto a Mozart y en general el clasicismo? Pues es que en esta época hay muchos patrones que pueden ser aprendidos y secuenciados para el resto de épocas. Patrones importantes como aparecen mucho, por ejemplo, escalas, arpegios, esto es fundamental y aquí se ven como muy nítidas, como también las formas es una buena época para aprender formas porque hay algunas que ya se asentaron y quedaron ya como dentro del repertorio del piano. Entonces es un buen sitio para aprenderlas porque fue la primera vez, no fue la primera vez, pero ya donde sí que se sistematizó el uso de las escalas, arpegios y demás. Además, hay repertorio que estaba, bueno, hay repertorio para, yo qué sé, para tocar acompañado, que eso siempre está bien. Pues en la burguesía de la época necesitaba repertorio para tocar, que fue lo que hizo que empezara a surgir este tipo de repertorio. Y eso, como decía, hay repertorio para aficionados, o sea, de dificultad reducida. Entonces a nosotros pedagógicamente nos va muy bien y bueno, pues nos sirve para ir escalando la dificultad. También hay algunos conciertos que son asequibles. En concreto hay uno que estaba escrito para una aficionada, en este caso, un concierto de Mozart. En este caso el 246 de Mozart estaba escrito para aficionadas, por lo que un alumno más o menos puede abordarlo. Hay algunos sencillos también, el 414, pero bueno, este tipo de repertorio facilita el estudio de estas dificultades. En cuanto a la manera de abordarlo, sobre todo estilísticamente, habría que decir que, bueno, aquí hay mucho escrito, pero por lo general, si vas a acceder a un conservatorio o estás ya dentro y no quieres tener problemas, hay que tener cierto cuidado con el uso del pedal. Se suele decir que, bueno, intentes no poner demasiado pedal o siempre ponerlo con un poco de cautela. Nunca tanto como yo que sé podrías poner con Chopin o los románticos. Y luego la técnica es más técnica digital. Hay varios tipos de ataque, pero bueno, nosotros nos centramos en que en esta época sobre todo la actividad era digital. Siempre había un mínimo de brazo, pero no es para nada la actividad fundamental. Así que todo tiene que ser muy ligero, nítido, claro, limpio. Y bueno, hoy en día pues hay como muchos clichés y como tabúes. Pero bueno, incluso está la anécdota famosa de la marcha turca, donde él tiraba de rodilleras para acompañaba la marcha turca con percusión. O sea que ahora sería casi impensable y un sacrilegio, pero bueno, que antes era un poco a lo mejor más vivo y bueno, habría más libertad. Ahora pones un pedal un poco largo y te miran regular. Así que cuidado con el pedal, dedos ligeros, limpios y sobre todo, pues también muchas veces se exigirá de velocidad. Obras sencillas, ya hemos comentado los, los conciertos en ya un nivel un poquito más alto, pero las típicas de abordar en los primeros años de profesional son la 545, que es la famosa, y luego en elemental las sonatinas vienesas y hay obras menores todavía para grado elemental. Pero bueno, esas son como el ABC de marcar en estos años. Para enmarcar un poco todo esto, por qué la música de Mozart se toca así, por qué se toca tanto, por qué hemos llegado a tener a Mozart como una persona relevante hasta este punto, hoy tenemos una colaboradora que se une a este podcast, que se llama Elena Calvo. Ella es profesora de Historia de la Música en el Conservatorio de Valladolid y bueno, me hace especial ilusión porque fue profesora mía hace un montón de años y hemos rescatado el contacto porque nos apetecía mucho que participaran en este podcast, así que bueno, es una maravilla tener la suerte de poder contar con ella hoy. Nos va a hablar además de una cosa muy interesante, que es la relación que tiene Mozart o que tuvo Mozart con Europa, en relación con el espíritu europeo. Bienvenida, Elena. Muchas gracias por participar en el podcast. Hola Eva. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado a este proyecto tan bonito. Me hace muchísima ilusión, de verdad. A mí también. ¿Con qué empezamos? ¿Qué nos vas a contar hoy? Bueno, pues cuando me invitasteis a participar en vuestro podcast,
me dijisteis o me propusisteis que hablara o que os trajera de vez en cuando historias que formaran parte de la historia de la música. Entonces, bueno, buscando una historia de la historia, he tenido en cuenta que ahora, dentro de unos días, el 5 de diciembre, se celebra el aniversario de uno de los mayores genios de la historia de la música, el aniversario de su muerte. El 5 de diciembre de 1791 murió Mozart. Precisamente este año es un aniversario como muy redondo. Se producen los 230 años de su muerte, así que siempre se puede encontrar una excusa para hablar de Mozart, y yo la encontré en esta. Pensando acerca de Mozart hay muchas cosas que se pueden contar, muchas historias de él, de su vida, de su música, de su tiempo. Pero la historia que os traigo hoy se refiere a cómo Mozart conecta con Europa, cómo Mozart ha contribuido a la gestación de lo que podemos llamar el espíritu europeo. Así que es lo que os voy a contar. ¿Por qué has decidido este tema? Que me parece un tema súper curioso y muchas veces como poco tratado, ¿no? Sí, verdaderamente. Muy poco tratado, porque es un tema en el que yo misma tuve que ponerme a investigar, porque me pidieron que hiciera algo específicamente referido a ello. Y lo que ocurrió fue lo siguiente, es que justo antes de la pandemia, poco antes de la pandemia, el 9 de mayo anterior a la pandemia, me invitaron aquí en un instituto de Valladolid, en el Ribera de Castilla, me invitaron a celebrar el Día de Europa. Entonces, el 9 de mayo se celebra el Día de Europa. Y lo que había ocurrido es que desde la Junta de Castilla y León se hizo una encuesta. Todos los alumnos de Castilla y León estudian cuarto de la ESO. Entonces, se les hizo una encuesta preguntándoles acerca de ciertas cosas de Europa, y una de las cosas que les preguntaban a los alumnos es que enumeraran 5 personalidades que a ellos les parecía que habían sido esenciales en la historia de Europa o en la configuración de la idea europea. Y entonces esas cinco personalidades fueron, las tengo aquí para acordarme bien, fueron Leonardo da Vinci, Shakespeare, Mozart, que aparecía en tercer lugar, Stephen Hawking y Cervantes. Y luego nos invitaron a hablar a diferentes profesores acerca de cada uno de ellos. Y a mí me pidieron hablar de Mozart. Y esto me obligó a mí a buscar algo tan interesante, tan específico, de explorar qué hay en la vida de Mozart, en la música de Mozart, que pueda conectarle a él con la idea de Europa. Una de las primeras cosas que investigué es ¿por qué el 9 de mayo se celebra el Día de Europa? ¿Por qué este día y no otro? Y resulta que es que el 9 de mayo del año 1950 se firmó un tratado entre Francia y Alemania, y fíjate que en 1950 es una fecha en la que la Segunda Guerra Mundial la tenían ahí cerquísima, en realidad. Y fue que Francia y Alemania decidieron establecer entre estas dos naciones, un vínculo de algún tipo que fuera lo suficientemente fuerte, lo suficientemente poderoso, para que si surgía algún conflicto entre ellos, este vínculo se lo hiciera pensar 2 veces antes de iniciar una nueva guerra. Vale. Y este vínculo tuvo que ver con el comercio del carbón. Entonces, el 9 de mayo se firmó un acuerdo por el comercio del carbón y el reparto del comercio del carbón, que lo gestionaban de manera equitativa Francia y Alemania. Ajá, vale. Este vínculo es el origen de la Unión Europea. ¿Qué es la Unión Europea? En principio es un lugar de enorme diversidad, hoy en día, muchos países, muchas naciones, muchas culturas, muchos idiomas, muchas maneras de ver la vida, pero estamos conectados por un vínculo más o menos poderoso, más o menos palpable. Investigando yo, para luego conectar con Mozart y con su música, llegué a la conclusión, establecí como 2 pilares. Europa es esencialmente, se apoya en 2 pilares. Uno es un lugar de libre circulación de bienes y de personas. ¿Ves? La idea es podemos movernos con libertad
Entre los países podemos buscar trabajo, conectarnos, y aunque yo no he nacido en Irlanda o no he nacido en Italia, puedo irme allí a vivir, puedo buscar trabajo con mi carnet española. Lugar de libre circulación de bienes y personas. Y en segundo lugar, o el segundo pilar, es que en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los 3 primeros derechos que aparecen determinados son: la dignidad será un lugar de respeto de la dignidad, de las libertades y de la igualdad. Estos 3 derechos en realidad son hijos de los derechos que se buscaron en la Revolución Francesa, la época de Mozart. Vale, Elena, entonces ahora que nos has puesto un poco en contexto, sigue pareciéndome bastante difícil relacionar la Unión Europea con Mozart. ¿Qué tienen en común? ¿Cómo has encontrado ese vínculo para que Mozart sea un ejemplo de la Unión Europea? La verdad es que es una pregunta que yo también me la hice, me la tuve que hacer cuando me invitaron a hablar en el instituto. Entonces, tratando de explorar e indagar vínculos, encontré dos pilares, por así decirlo, que están en la idea europea y que yo encontré que también podíamos encontrarlos en la vida de Mozart. Uh-huh. Los 2 vínculos son los siguientes. El hecho que he comentado antes de que Europa es un lugar de libre circulación de bienes y personas me hizo ver que en realidad Mozart, para él, Europa, había sido un lugar de libre circulación. Porque Mozart, como hablaré enseguida, fue, como bien sabrán todos nuestros oyentes, un niño prodigio. Y desde muy pronto inició una serie de viajes que le llevaron a muchos lugares de Europa, con todo lo que esto supuso para su aprendizaje y para su vida. Entonces, Mozart vivió en una Europa de libre circulación, al menos para él. Y en segundo lugar, el hecho de que los derechos fundamentales de la Unión Europea hablen de las libertades y de los derechos, me hizo ver que también Mozart, a lo largo de su vida y a través de su obra, también reivindicó ciertos derechos que hoy en día nosotros damos por asumidos, pero que en la época de Mozart eran muchas veces impensables, y que él, a nivel personal, luchó por ellos y a nivel musical los reivindicó. Y el primer pilar, yo he decidido sobre todo enfocarme en los primeros años de Mozart, en su infancia, adolescencia, primera juventud. Mozart tuvo una infancia de prodigio y de maravilla. Él era el hijo de un gran violinista austríaco, Leopold Mozart, que justo poco antes de que Mozart naciera, había publicado su padre un método para aprendizaje y enseñanza del violín, que se convirtió en un método muy, muy, muy utilizado en todo el ámbito germánico, uno de los métodos más utilizados. Él era un gran violinista y un gran pedagogo y reconocido pedagogo. El padre de Mozart reconoció muy pronto el talento de su hijo. Apenas desde que el niño tenía 3, 4 años empezó a enseñarle música, empezó a aprender el violín, aprendería también la viola y aprendió a tocar diversos instrumentos de tecla. Entonces Mozart empieza como prodigio, su padre ve el talento extraordinario del niño y de su hermana y consagra la vida a potenciarlo y a extraer de ellos lo más. Todo. A extraer de ellos. Ay, me gusta ese término porque parece que lo quería todo, es cierto. Entonces, cuando el niño tiene apenas 7 años, o quizá ni los ha cumplido todavía el padre de Mozart proyecta un viaje que les llevará en principio a la ciudad alemana de Múnich y que en principio iba a ser corto, un viaje de apenas unas semanas, pero que, bueno, el prodigio y la fascinación que los 2 pequeños generan en las cortes europeas hace que este viaje empiece a prolongarse. Este viaje empieza a prolongarse y a prolongarse, llevando a Mozart, a su padre, a su madre y a su hermana durante más de 3 años por muchos países europeos. De una semana a 3 años.
de 3 semanas, que es lo que iba a ser en principio, de 3 semanas, y solamente a la ciudad de Múnich, a diferentes cortes europeas, a diferentes países europeos. Al pequeño niño Mozart se le anuncia y se le recibe, el emperador de Austria, los reyes de Inglaterra, los reyes de Francia, el propio Papa. Le reciben las más altas autoridades políticas y sociales en los palacios, y él tiene oportunidad de conocer y ver cómo vive la altísima clase social y también los sirvientes. Mozart va a ser un prodigio, empieza a componer sus primeras obritas, minuetos para tecla con 5 años, con menos de 7 piezas para agrupaciones de cámara. En Londres, cuando conoce a Johann Christian Bach, uno de los hijos menores de Johann Sebastian, comienza a componer sus primeras sinfonías antes de haber cumplido los 9 años. Y hay una anécdota muy curiosa que os quiero contar, Eva. Cuando tenía 11 años, recibe el encargo del arzobispo de Salzburgo para que haga una ópera, una especie de oratorio en latín. Se titula esta obra La obligación del primer mandamiento. Los primeros fragmentos que hace Mozart le parecen tan sorprendentes al arzobispo que duda de que sea él solo quien los haga. Entonces, claro, porque tenía 11 años. 11 años. Y entonces le dice, bueno, mira, Wolfgang, vas a venir a hacerlos, vas a venir a escribirlos al Palacio Episcopal. Y además, como no estoy del todo seguro de que, bueno, no se lo dice así, pero en lo que hizo se escondía la idea, la duda que tenía, decía, este le ayuda a su padre, quizá más de la cuenta. Entonces Mozart tiene que ir a escribirlo al palacio y le colocan a 2 guardianes en la puerta para garantizar que nadie pueda entrar y salir. Esto con 11 años. ¡Qué presión! Bueno, una presión salvaje. En esta adolescencia de prodigio tenemos como dato, fíjate, Mozart llegó a pasar más de 1/3 de su vida viajando por Europa, más de 1/3 de su vida. Mozart conoció 10 países europeos. Mozart pudo hablar mejor o peor 5 idiomas y fue recibido por los príncipes, reyes, duques, emperadores y papas más importantes de su tiempo. Mozart experimentó en propia persona que Europa era para él un lugar de libre circulación, como hoy nuestros jóvenes que van por Europa conocen otros países a través del proyecto Erasmus, y cuando nace el proyecto Erasmus es para esto, para que los jóvenes europeos vean Europa como su país. Mozart lo vio. Entonces, Elena, todos estos viajes que hizo le ayudarán un poco también a forjar su estilo musical europeo, quizás. Sin duda, Eva. Sin duda, porque, fíjate, tú bien sabes, todos sabemos que la infancia es una época de nuestra vida de aprendizaje intenso, consciente e inconsciente. Los niños aprenden sin buscarlo y también buscándolo. Entonces, Mozart, al viajar por tantos países con su padre, no solamente él mostraba que era un virtuoso, sino que él tuvo oportunidad de escuchar composiciones de otros estilos, composiciones que cualquier otro niño europeo no tenía la posibilidad. Gracias a su padre, gracias a los contactos aristocráticos tan importantes que tuvo, pues él podía escuchar música de compositores como Johann Christian Bach, que le ayudó en forjar el estilo sinfónico. Por ejemplo, gracias a Johann Christian Bach, tuvo oportunidad de ver por primera vez un instrumento que a él le fascinaría de por vida, que sería el corno di bassetto, que es el antepasado del clarinete. Tuvo también oportunidad de escuchar en Italia música de San Martini, y gracias a la música de San Martini, él se va a acercar por primera vez al cuarteto de cuerda, un formato que después, poquitos años después, se va a convertir en la agrupación de cámara más característica de esta época. Entonces, Mozart, yo siempre digo que observaba y absorbía, y pudo absorber
el estilo melódico italiano, el estilo celebrante francés, el estilo formal y estructural tan definido de la música alemana, y todo eso en realidad configuró Mozart. De modo que si lo pensamos bien, el estilo mozartiano no es solo mozartiano, ni tan siquiera es solo germánico. El estilo mozartiano es estilo europeo, porque él lo fue haciendo a lo largo de su vida. Y otra cosa que no me gustaría olvidar comentarte, y que quizá nos viene bien para conectar con el otro pilar de la Unión Europea que os voy a comentar, es que mientras él iba respirando, observando, absorbiendo las músicas que escuchaba en Europa, los estilos, las agrupaciones instrumentales, el estilo vocal, la manera de cantar, también observaba los comportamientos humanos. Como buen niño, como alerta, como inteligente que era, él pudo observar y pudo ser testigo no solo de cómo vivía la alta clase social, que era la que le recibía para que él tocara, sino que él también podía observar cómo vivían gente menos favorecida, los sirvientes que estaban en los palacios. Muchas veces él también tenía que estar con los criados o comer con los criados mientras le esperaba para que le recibieran. De modo que toda esta observación tan extraordinaria, este privilegio que él tuvo de observar, después, cuando sea adulto, lo va a llevar a las tramas de las óperas extraordinarias que él compuso, y lo va a llevar también en los últimos años de su vida a la manera libre que tuvo de vivir. Claro, todo esto es lo que conforma al final su mensaje. Absolutamente. Es muy interesante porque Mozart, como bien sabrás y como sabe casi todo el mundo que se ha acercado a la biografía de este compositor, tuvo una relación con su padre estrechísima, potentísima durante toda su vida, con luces y con sombras. Conocemos mucho de ello a través de la correspondencia que tuvieron, porque se escribieron muchísimo. Y el padre cuando llegó la adultez, como su etapa adulta, de alguna manera no supo soltar las decisiones personales que su hijo quería y que necesitaba y tenía derecho. Una de las decisiones personales con las que el padre de Mozart estuvo muy en contra, y así se lo hizo ver, fue la idea de su matrimonio con Constanze Weber, una cantante de la que Mozart se enamoró y cuyo matrimonio realizó en contra de los deseos de su padre. Esta quizá fue la primera búsqueda de libertad personal. Siempre tuvo la necesidad de que su padre fuera favorable a la mujer que él amaba, pero en realidad su padre no la aceptó como la mujer que él tenía pensada para su hijo. Pero claro, probablemente él no se dio cuenta de que había llegado el tiempo en el que la vida de su hijo era de su hijo y no Claro. era de él. Claro. Entonces, en este mismo momento, pues yo creo que Mozart hizo un ejercicio de libertad personal muy importante, que visto con los ojos de hoy quizá no nos parece tan serio, pero entonces lo era, y en alguien que había tenido la dependencia que había tenido con su padre, lo fue más. Pero quizá lo que a mí me parece realmente interesantísimo es que Mozart fue el primer compositor independiente de la historia. No sé si sabías esto, No tenemos esa percepción de Mozart para nada, creo. Lo fue. ¿Sabes cuando digo que fue el primer compositor independiente a lo que me refiero? Fíjate, la Revolución Francesa estalló en 1789. 8 años antes de eso, 8 años antes. Mozart dependía, como todos los músicos en la época, de un mecenas. Ese mecenas era el arzobispo de Salzburgo, Jerónimo Colloredo. Todos los compositores necesitaban de un mecenas porque necesitaban de un protector, ya que, según el sistema social del antiguo régimen, un protector era el que te daba protección política, social, económica, te daba encargos, te daba lugares donde poder estrenar tus obras, músicos que podían interpretarlas, pero al mismo tiempo te condicionaban los tiempos de composición, la extensión de las obras en muchos casos. Esto ocurrió con Mozart.
Mozart se saturó de la presión en la que él se sentía con el arzobispo de Salzburgo, e hizo algo que para la época era inaudito: enfadarse con él porque no le consideraba como él consideraba que le tenían que respetar. Y hubo un elemento que fue detonante, y es que a Mozart le puso a comer en la cocina con los sirvientes. Claro, los músicos estaban vistos como sirvientes en ese momento, ¿no? Como sirvientes, efectivamente, de mayor o menor grado, pero desde luego como personas al servicio de quienes tenían y ostentaban el poder y regulaban la creación artística. Vale. La alta iglesia y la alta nobleza. Entonces Mozart se cansó, se enfadó, y el arzobispo dijo que le pusieran de patitas en la calle, que le echaran por la puerta de atrás del palacio y que pusieran todo su equipaje en la calle. Esto es una situación que, al margen de lo rocambolesco que nos puede hacer o podemos pensar, hay una cosa muy, muy interesante. Y es que, como a Mozart le habían echado, Mozart no había llegado al final de contrato. Como no había llegado al final de contrato, había incumplido contrato. Y al haber incumplido contrato, esto le cerraba puertas de poder en el futuro interpretar o estrenar obras en determinados lugares importantes. Aún así, Mozart se fue. Decidió irse. Se fue a Viena. Con 25 años se fue y fue el primer compositor de la historia que se arriesgó a estar en el límite del abismo, solo, sin encargos garantizados y buscando su propio camino, su libertad, suscriptores para sus conciertos, clases que le permitieran vivir. Esto, visto con ojos de hoy, no es mucho. Entonces fue todo un riesgo. Absolutamente revolucionario. Sí, lo fue. Fue muy revolucionario. Por eso quizá fue tan atrevido de hacer algunas de las obras más transgresoras de la época. Fíjate, te voy a comentar, por no cansar a nuestros oyentes, solo de dos óperas que todo el mundo conoce, Las bodas de Fígaro y Don Giovanni, en las que él habla precisamente, poquitos años antes del estallido de la Revolución Francesa, habla de la necesidad de cuestionarse los derechos que los nobles consideran que tienen de pena. Esto lo hizo un poco en relación a lo que estabas comentando. Él había vivido esa situación y quería denunciar eso, ¿no? Absolutamente. Él, por ejemplo, Las bodas de Fígaro arranca con el señor de la casa, el conde de Almaviva, está intentando ligotear con la prometida de su criado. Y claro, en aquel momento los aristócratas se creían con todos los derechos, también con las mujeres, derechos de clase, todo. Quizá es mucho más fuerte todavía en Don Giovanni, hecha un año después de Las bodas de Fígaro, en la que, bueno, pues Don Giovanni es un conquistador compulsivo, se cree con todos los derechos sobre las mujeres, sobre sus amigos, sobre los ancianos, sobre cualquier persona. Parece que nadie va a poder con él, pero al final, desde más allá de la vida, se establece una justicia, ¿no? Y Don Giovanni muere. Los argumentos que él trabaja en estas obras tienen que ver con reivindicaciones sociales. Y claro, podemos pensar, ¿y cómo era posible que en un entorno en el que todo esto estaba tan reglamentado, él lo pudiera hacer? Uh-huh. Fue profundamente inteligente. Fíjate que Las bodas de Fígaro se estrenó en Viena en 1786 y apenas 2 años antes se había estrenado en París la obra de teatro en la que Mozart se inspiró para hacer. La obra de teatro la había escrito el francés Beaumarchais, y cuando se estrena en París se organiza un tumulto, no solo en el teatro, sino un tumulto callejero en el que mueren algunas personas, y el propio rey de Francia prohíbe esta obra, la censura, y a Beaumarchais se le mete en prisión. Ahí vio Mozart una historia interesante que le podía llevar a hacer algo que él también, reivindicándose a sí mismo, lo vio como una oportunidad. ¿Cuál era la reivindicación? Pues bueno, en la época de Mozart se consideraba
que el género bufo, que es la ópera cantada en italiano y con temática cómica, el género bufo era exclusividad de los compositores italianos. No podía haber un buen compositor de este género que no fuera italiano. Pero Mozart sabía de su talento. Así que Mozart vio ahí un argumento lo suficientemente potente para reivindicar algo y reivindicarse a él. Se juntó con Lorenzo da Ponte, que era libretista de la corte imperial. Entre los dos hicieron los retoques indispensables al libreto y la ópera pasó la censura. Ahí vemos como los aristócratas, mientras veían la ópera, tenían que darse cuenta de que se encontraban frente a personajes que abusaban de los demás. Eso no estaba bien visto, que eso era intolerable y que con un tono de broma, como a veces se pueden decir las cosas más serias, ellos quizá tenían que replantearse toda su vida y todo su mundo. Elena, ¿y entonces tú crees que en esa época alguien tendría esa conciencia de Mozart como referente del espíritu europeo? ¿Se tenía esa idea? Yo estoy segura de que mucha gente que le admiraba y que estaba cercana a él, fundamentalmente quizá miembros de su logia masónica, y otros compositores y músicos de la corte, o él incluso alumnos mismos lo tenían. Pero fíjate que encontré una cita, Eva, que cuando la leí como que me confirmó un poco que al menos alguien tan importante para él y tan cercano para él, tan amado como su esposa, sí lo pensó. Y entonces esta frase, es la cita que he encontrado es la siguiente. Sabemos que Mozart solía llevar un cuadernito de notas siempre consigo, y en él solía anotar pues citas, pensamientos, versos o poemas que a él le gustaban. Y poco antes de que él muriera, meses antes de morir, había muerto un amigo suyo, y él en su cuadernito de notas había escrito un pensamiento, una reflexión de cariño hacia ese amigo. Pues bien, cuando Mozart murió, su esposa, Constance Weber, cogió ese cuadernito de notas. Y en ese cuadernito de notas escribió ella lo último. Y esa cita decía lo siguiente. Aquello que escribiste aquí a tu amigo, te lo escribo yo ahora, con el más profundo respeto. Querido y amado esposo, Mozart. Inolvidable para mí y para Europa entera. Ahora estás bien, bien para siempre. Qué bonito, ¿no? La verdad es que sí. Me emocionó mucho cuando lo leí, porque pensé que su mujer había pensado, sí, eres importante, lo serás para Europa, sí. Pues Elena, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, porque me parece pues una visión de Mozart que no tenemos o que no es tan fácil llegar a pensar, y me ha parecido súper interesante todo lo que nos has contado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Eva. He estado encantada y espero que esto pueda resultar interesante para vuestros oyentes. Un saludo enorme, muchísimo cariño. Estoy de Mozart hasta el moño. ¿Pero qué es eso de hablar de un genio en menos de 2 minutos? Un hombrecito que con 5 años compuso su primera obra y con 6 dio su primer concierto. Así que su padre Leopold aprovechó la ocasión y dijo, vamos niño, de gira por toda Europa. Le llevó dando tumbos de la ceca a la Meca, dando conciertos. Eso sí, con su hermana, que también era otro genio. Pero claro, cuando ésta cumplió los 18 años, la largaron a buscar novio. Y allí se quedó el pobre Mozart en solitario dando su primer concierto. Ay, pero cómo no iba a echar de menos, a su prima, que estuvo enamorado de ella y a su hermana, claro, pero sobre todo echaba de menos a su amada y esposa, Constance, a la que le escribió unas cartas, unas cartas con un carácter obsceno y escatológico, que aquí no se puede decir, claro, pero que eran de troncharse de risa. Algunos dijeron que sí tenía el síndrome de Tourette. Por favor, ¿pero quiénes somos nosotros para juzgar a un genio después de 2 siglos y medio? Hombre, por favor, ha llegado Mozart hasta la escuela. Pero si el efecto Mozart produce un mayor desarrollo en la inteligencia si los niños escuchan su música. Y las vacas,
las vacas dan una cantidad de leche y de una calidad extraordinaria. No digamos de las plantas, que si escuchan la música tienen una floración bellísima. Pero si ha llegado Mozart hasta mi pueblo, hasta el frutero de mi pueblo, que el otro día voy al camión a comprarle la fruta y me dice que su hijo ha tocado el Requiem de Mozart en la iglesia de San Pablo en Valladolid. ¿Pero qué me cuentas? Digo yo, tú pequeño, tocando a Mozart. Dice, sí, y alguna pieza de Salieri. Claro, que cuando me hablaba de Salieri me indicó a mí 2 piezas de fruta podridas. Y llego yo a casa, abro la bolsa y digo, pero vamos, este frutero sabrá mucho de Mozart, pero a mí me han dingado 2 frutas podridas que bien podía haberle dicho yo unas palabritas de esas, escatológicas que decía Mozart. Ay, si es que Mozart me ha llegado al alma, me ha llegado al alma. Estoy de él en los libros, en la mesita, en Spotify, y estoy de Mozart impregnada. Espero que a vosotros también os llegue al alma. Bueno, pues como parece que de viajes va la cosa y hemos tenido a Mozart de aquí para allá viajando a todas partes, ¿sabías que el piano de Mozart también viajó? ¿A dónde? Pues el piano que tenía en los últimos 9 años de vida, cuando murió, decidieron venderlo en la familia y estuvo mucho tiempo en Milán. Hace unos años se rescató y se volvió a llevar a la casa en la que Mozart vivía en Viena y se hizo un concierto exclusivo en el sótano de la casa, que fue una cosa así pues como en petit comité. ¿Se sabe algo de ese piano? Pues ese piano ahora mismo está en el Museo Mozart en Salzburgo. Se dice que tenía una pedalera, porque algunos pianos fuertes entonces no la tenían, claro. Uh-huh. Lo que pasa es que no se conserva la pedalera. Hay como escritos que dicen que sí que la tiene y de hecho se dice que incluso para estrenar uno de sus conciertos él se llevó su propio piano porque tenía pedalera. Uh-huh. Pero bueno, ahí no se sabe muy bien en qué momento desapareció o se perdió. Y bueno, lo que comentabas tú anteriormente, pues también se dice que su piano pues, era más liviano y resultaba más fácil tocar más rápido que en un piano actual. Pues esto ha sido todo. Hemos tenido una nueva colaboradora, Elena Calvo. Hemos tenido, como siempre, a Pilar Bayón. Yo soy Pablo González Casal. Yo soy Eva Garrido. Y hasta aquí el podcast de hoy. Como siempre, os esperamos en el próximo a seguir estudiando. Nos vemos. Hasta luego.